capítulo 5, a partir del versículo 25. Bien, nos ponemos de pie para honrar la palabra del Señor. Abrimos nuestras Biblias en Efesios capítulo 5, versículo 25, para leer hasta el versículo 30. Leemos la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Amén. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, bendito Dios, te damos gracias porque en primer lugar nos permites estar reunidos en este lugar para poder darte adoración, honra, gloria a ti, bendito Dios. Queremos rogarte un par de peticiones que suelen ser presentadas delante de tu presencia en esta hora y lugar. La primera es que concedas a este tu pueblo, tu asamblea, tu iglesia, tu Israel, un corazón dócil para recibir tu palabra. Que verdaderamente tengamos un oído presto a escuchar tu voz en medio de la exposición de tu palabra. Pues está escrito, la exposición de tus palabras alumbra y da entendimiento a los simples. Danos entendimiento, porque carecemos de entendimiento en muchas áreas. Así que rogamos que por tu Espíritu Santo, iluminando nuestro entendimiento y por medio de tu bendita y santa palabra, nos des luz, nos des entendimiento, nos des discernimiento, aumentes nuestra sabiduría y no solo nuestro conocimiento. Que hagas arder nuestros afectos y corazones para movernos a realizar tu voluntad. También rogamos en segundo lugar por mi persona, como predicador en esta hora, en esta mañana, que me permitas predicar tu bendita y santa palabra sin desviarme del sentido que tiene o que contiene tu escritura, tu palabra, el que plasmó tu Santo Espíritu al inspirar al apóstol Pablo en esta porción de esta hermosa carta. Que no me despegue a derecha o a izquierda de lo que es la voluntad revelada de tus escrituras, y que no me enfoque yo en elucubraciones de los hombres o imaginaciones de los hombres, sino que exponga con fidelidad tu bendita y santa palabra, honrando no solo tu nombre, sino el ministerio al que me has llamado. Que por medio de esta predicación fiel, tu iglesia pueda tener edificación, pero que sobre todas las cosas tu nombre hoy sea glorificado en medio nuestro. En Cristo Jesús rogamos estas cosas. Amén. Hemos tomado una pausa sobre la teología pactual reformada para hacer estos tres acercamientos bíblicos sobre el rol del hombre como esposo, el hombre en su casa, en el hogar, con su esposa, precisamente para atender el cómo debe disciplinarse un hombre para la piedad con respecto al matrimonio. Y en este contexto, la semana antepasada estuvimos viendo cómo el apóstol Pablo tomaba a Cristo como el patrón y estándar a seguir para los maridos. El amor de los maridos debe ser como el amor de Cristo a la iglesia, y en primer lugar estuvimos viendo el amor de Cristo a la iglesia abnegado, sacrificial. Es la primera disciplina que estuvimos viendo, la disciplina del amor abnegado, del amor sacrificial, porque Cristo se entrega a sí mismo en lugar de iglesia, de su esposa. Y por lo tanto, entonces, evidentemente el hombre está llamado a amar a su esposa de la misma manera. En segundo lugar, estuvimos viendo en los versículos 26 y 27 que el Señor amó a la iglesia de esta manera para poder santificarla, o tiene el objetivo de santificar a la iglesia del Señor, a su iglesia. Y lo hace por medio del lavamiento del agua por la palabra, la purifica por medio de la palabra del Señor. Vimos también en esa disciplina como no solamente Cristo lo hace con la iglesia, sino que toda la Escritura nos muestra que la Escritura misma es el medio más apropiado y el que primeramente debe utilizar el esposo para santificar a la esposa, porque así Cristo lo hace con la iglesia. Y el día de hoy vamos a estar hablando de la tercera disciplina,
tercera y última, para entonces, con el favor del Señor, luego retomar la teología pactual reformada. Esta tercera disciplina lleva por nombre la disciplina de amar a la esposa como a uno mismo. La disciplina de amar a la esposa como a uno mismo. Y eso es lo que con el favor de Dios vamos a estar observando por las implicaciones de los versículos 28 al 30, y que de esta manera podamos entender cuál es la voluntad de Dios cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, demanda a los esposos amar a sus esposas con un amor abnegado, santificador y con un amor como si fuera a uno mismo. Bien, vayamos a nuestro texto el día de hoy. Ya hemos visto los primeros 3 versículos y el día de hoy tendremos el acercamiento a los últimos 3 versículos de nuestro texto en cuestión. Pablo comienza diciendo: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. En primer lugar, tomamos en consideración algo antes de pasar a los puntos en los que vamos a desglosar todos estos textos, que los que siguen a continuación son en total 6 puntos. En primer lugar, antes de entrar a estos puntos, a manera preambular al texto, notemos que el apóstol Pablo sigue tomando como referencia, como estándar para esto, a Cristo mismo. Así que el hombre, cuando dice, debo amar a mi esposa como a mí mismo, no debe pensar en la forma en la que él quiere amar a su esposa para entonces amar a su esposa como se ama a sí mismo, o en la forma en la que él se ama a sí mismo para entonces amar a su esposa como a sí mismo, sino que el referente es Cristo, el amor de Cristo, para que entonces no tome ningún creyente la osadía y la temeridad de pensar que en la forma en la que él se ama a sí mismo, sin importar si esa forma es pecaminosa, es la forma en la que debe amar a su esposa. Claro que no. Esto es completamente contrario al sentido del pasaje, porque el apóstol Pablo dice claramente que es lo que Cristo hace con la iglesia. Así que de esta manera, por supuesto, es como el esposo debe amar a la esposa. Estas varias sentencias contienen verdades que debemos considerar para disciplinarnos a nosotros mismos a fin de poder construir el concepto bíblico de esposos en nosotros. La idea predominante en el pasaje que acabamos de citar es que el esposo es una sola carne con la esposa. De allí que entonces diga el apóstol Pablo, debe amarla como se ama a sí mismo. De allí que incluso en el versículo 31 dijese, citando Génesis 2:24, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esa razón precisamente está dentro del texto en el que el apóstol Pablo, con el cual el apóstol Pablo está exhortando a los esposos. El apóstol está fundamentando estas cosas en la bendita palabra del Señor, mientras las ordena en el nombre de Dios. Así que esta disciplina que hoy vemos, la de amar a la esposa como amar a uno mismo, debemos considerarla y tratarla a la luz precisamente de lo que la palabra de Dios nos demanda hacer, y que podamos ver de esta manera entonces lo que Dios está colocando sobre los hombros o ha colocado sobre los hombros de los esposos en el hogar. Son 6 puntos principalmente que estaremos viendo. Trataré de ser, por las inmediaciones y el contexto que tenemos el día de hoy, un poco más breve de lo habitual, pero aún así trataré de que cada punto quede lo suficientemente claro en la exposición como para que no queden dudas, aunque al final, como es nuestra costumbre, habrá una ronda de preguntas y respuestas por si queda alguna duda o inquietud sobre lo predicado. Vamos al primer punto, que en este caso entonces sería el 3.1, porque esta es la tercera disciplina y es el primer punto de la tercera disciplina: un compromiso responsable. Cuando hablamos acerca de amar a nuestras esposas como a uno mismo, lo primero que debemos tomar en consideración es que debe haber un compromiso responsable de por medio. Por ejemplo, la palabra de Dios en Eclesiastés, capítulo 5, versículos 2 al 6, dice acerca de los compromisos o votos lo siguiente. Dice, no te des prisa en hablar,
ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque los sueños vienen de la mucha tarea y la voz del necio de las muchas palabras. Cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. Por supuesto que las implicaciones de este pasaje son diversos contextos en los que este principio primordial de este pasaje aplica. Pero en el que vamos a tomar nosotros en este momento es en el contexto del matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio es un pacto ante Dios. El matrimonio reclama votos entre los cónyuges que se toman delante de Dios. Dios es el testigo principal y único y suficiente en ese aspecto también para el matrimonio. Y delante de Él se hacen los votos que dos personas contraen para poder tener sus nupcias, contraer las nupcias. Así que cuando nosotros trasladamos el principio prevalente de este pasaje a el ámbito del matrimonio, encontramos entonces que la palabra del Señor nos dice: Dios está en el cielo, nosotros, los cónyuges, aquí en la tierra. Y por lo tanto, si hacemos un voto, no podemos tardar en cumplir nuestro voto a Dios, sino que debemos buscar cumplir nuestro voto, porque Él no se deleita en los necios. Llama necios a aquellos, por supuesto, que no toman en consideración el voto que han hecho para cumplirlo. ¿Cómo entonces esto puede influir? Como decíamos en el título de este primer punto, el matrimonio debe conllevar un compromiso responsable. Un voto que ata la conciencia de aquellos que se han unido en santo matrimonio delante de Dios. Ata la conciencia. Y esto es principal en ese contexto porque usted y yo sabemos cómo el pecado influye en las decisiones de hombres y mujeres por igual. Tenemos un corazón que se inclina al pecado. Por lo tanto, cuando no pensamos en el pacto marital como un pacto marital, cuando no pensamos en el matrimonio como algo que debe conllevar necesariamente un compromiso responsable, votos que se hacen delante de Jehová y que Dios va a castigar si nosotros no cumplimos nuestros votos, cuando no tenemos ese concepto, entonces por supuesto estamos mucho más fácilmente inclinados a romper el matrimonio por cualquier causa. Y eso es lo que está sucediendo en el mundo ahorita. El pensamiento del mundano, del no creyente, y lamentablemente está influyendo mucho dentro de los creyentes, del ámbito creyente ahorita, es que no tienen un sentimiento y concepción sobre el matrimonio que sea un compromiso responsable, de un voto hecho delante de Dios que están obligados a cumplir. Esto conlleva necesariamente un compromiso inherente. Nosotros somos responsables de este compromiso inherente. Cuando juramos ante Dios amar a nuestra esposa o a la esposa amar al esposo, en el altar del pacto marital estamos tomando el compromiso de amarla, cuidarla y servirla como nosotros cuidamos y nos servimos a nosotros mismos. Estamos diciendo, esta es ahora, como dijo Adán cuando le fue presentada a Eva, esta es ahora carne de mi carne, hueso de mis huesos. Así que pasa a sustentarla como Él ha sustentado su vida. Pasa a cuidarla como Él ha preservado su propia vida. Pasa a buscar el bien de ella como ahora busca el bien de sí mismo. Eso tiene mucho que ver también, por supuesto, con la primera disciplina del amor abnegado. Ahora pasa a ser Él como una especie de segundo lugar en preferencia para preferirla a ella, para buscar el gozo de ella, el disfrute de ella, el bien de ella en este aspecto. Siempre y cuando, como dijimos en la segunda disciplina, estas cosas no vayan en contra de la ley de Dios. Porque el amor bíblico no es un amor que está dado para complacer los caprichos egoístas de una mujer que piense fuera del marco de la voluntad de Dios. Entonces, este compromiso responsable nos recuerda
que Dios no se complace en los necios, es decir, en aquellos que multiplican sus palabras en su presencia para comprometerse en hacer algo que finalmente no cumplen. Se van, rompen el pacto, abandonan. Esto Dios le llama necedad. Muchas excusas, hermanos, pueden aparecer en el camino del matrimonio. Y en el día de hoy tenemos tantos problemas dentro y fuera de la iglesia. Dentro y fuera de la iglesia hay muchos problemas con respecto al matrimonio. Por supuesto, uno puede decir, bueno, fuera de la iglesia se entiende que quienes tienen una concepción tan desvirtuada del matrimonio tengan tantos problemas en el matrimonio. Pero por supuesto, cuando vemos que sucede casi igual dentro de la iglesia, entonces algo está pasando. Hay que revisar allí si realmente cada uno está comprendiendo lo que debe hacer y cómo lo debe hacer según Dios lo ha mandado. Y cuando uno se acerca a la consejería bíblica con respecto a esto, uno se da cuenta que no está sucediendo de la manera en que Dios ha mandado. Y generalmente el hombre, hágase, usted mismo. El hombre es el principal responsable. No estamos llevando las riendas como debemos llevarlas. Y por supuesto, en ese contexto, luego entonces comenzamos como el antiguo Adán, no como el postrer, a echar la culpa a la mujer que me diste, la esposa que me diste. Acusamos a Dios, tú me la diste. Acusamos a la esposa que tengo. Y no asumimos la responsabilidad. Pero uno siempre debe permanecer firme en los votos que uno ha hecho en la presencia del Señor, porque es necedad aproximarse a ello después de haber hecho el voto, ponerse a razonar. Que también lo dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios. De necios es, de insensatos es hacer el voto y luego reflexionar. Pastor, es que usted no sabe lo que significa estar casado con esa mujer. Pues tú debías haber sabido lo que significaba antes de casarte. Porque cuando hace uno un voto, uno hace un voto delante del Señor y uno se está colocando en condición o de necedad por incumplirlo, o de responsabilidad consciente, y entonces la bendición de Dios viene a nuestras vidas. Hermanos, hay muchas dificultades en el mundo de hoy que están siendo articuladas contra el matrimonio. Satanás está utilizando artillería pesada contra el matrimonio. Desde la idea misma del matrimonio, la concepción misma del matrimonio, está siendo desvirtuada a ojos del mundo, y eso está pululando, inoculándose dentro de la iglesia cristiana. Y entra de una manera tan fatal, pero tan perniciosa, que muchos creyentes han caído redondos en esta perversidad de la concepción del matrimonio. Como hay iglesias, por ejemplo, que ya están recitando el amor es amor, love is love. Hablando, por ejemplo, del amor homosexual. No importa entonces que un hombre se case con otro hombre, que una mujer se case con otra mujer, que un hombre se case con un animal, que una mujer se case con una estación del tren. Sí, eso sucedió. Creo que en Canadá, si mal no recuerdo. Lo que estamos viendo entonces es que Satanás está atacando con una artillería pesada el matrimonio. Y del contexto de este primer punto en el que estamos hablando, Satanás y el pecado están desvirtuando el hecho doble de que es un voto, y es un voto ante Dios, el matrimonio. Por eso muchas personas han sacado de la ecuación a Dios primero, porque no quieren tener que ver que este compromiso se ha hecho delante de la presencia de Dios. Y a los hombres les conviene mucho eso, ¿no? Que un voto sea hecho, por ejemplo, delante de los hombres, a firma de un papel, que luego pueda deshacerse con la firma de otro papel. Si validó mi matrimonio la firma de un registrador, ¿no?, de un abogado en el registro, luego puede deshacerlo una misma firma de otro abogado en el registro. Y no es la concepción bíblica del matrimonio. Cuando quitamos de la ecuación a Dios, entonces dejamos esto como un mero convenio entre los hombres. Dejamos el concepto del matrimonio a una mera convención humana, cuando no es así. Es un compromiso responsable que Dios ha instituido entre dos cónyuges y Dios. Es un pacto ante Dios. Ese es el punto. Cierto pastor, en su libro Las disciplinas de un hombre espiritual, el Dr. Hughes, menciona sobre este punto, diciendo: con el paso de los años me he vuelto más exigente en mis demandas a las parejas que desean que yo les case. Les digo que los votos matrimoniales son el compromiso voluntario de amar independientemente de cómo uno se sienta.
Les digo que es una tontería pensar que uno puede faltar a los votos solo porque uno se sienta que ya no está enamorado. Esas cosas están sucediendo. Y lamentablemente están sucediendo dentro de los matrimonios que profesan fe cristiana. La idea del compromiso responsable, del voto, de un pacto marital hecho ante Dios, ya no está apareciendo en escena. Así que entonces algo debe ocupar el lugar del pacto hecho ante Dios. ¿Y qué aparece? Los sentimientos del ser humano. En la medida en la que me siento bien contigo, permanezco contigo. En la medida en la que ya no me siento bien contigo, ya no permanezco contigo. Tengo toda la libertad y el derecho de separarme de ti. Lo cual es, por supuesto, una idea no solamente antibíblica, sino que ha sido nacida del corazón mismo de Satanás, padre de toda mentira. Amén. Así es, padre de toda mentira es Satanás. Es una cosa muy común, lamentablemente, hoy en día. Tenemos un mundo lleno de hombres sencillamente impíos que no están dispuestos ni siquiera a pactar delante de Dios. Y los pocos que pactan delante de Dios para el matrimonio no están lo suficientemente dispuestos a cumplir sus promesas y votos hechos delante del Señor. Que esto suceda en el mundo no es de extrañarse, pero que esté sucediendo dentro de las filas cristianas, eso es verdaderamente un problema. Dentro de las estadísticas acerca de los matrimonios y el divorcio en las filas cristianas, en casas de estadísticas como Barna y entre otros, dan un muy lamentabilísimamente horrible índice de divorcios que va cada vez más en aumento dentro de las relaciones maritales. Antes podíamos ver un aumento de parte de las mujeres, pero ahora hemos visto un aumento significativo de parte de los hombres con respecto al divorcio. Y aquí hay mucha tela que cortar y no me voy a meter en el tema de las estadísticas. Son solamente una arista más que considerar como un punto en el que debemos tener el valor de darnos cuenta que los matrimonios se están rompiendo, el índice de ellos se está elevando cada vez más, y aquello que debería ser un sagrado voto hecho ante la presencia del Señor, en el que nosotros estemos totalmente dispuestos en todo momento a resguardar, cada vez hay menos ánimo de hacerlo. Eso es lo que quiero mostrar. Por supuesto que hay muchas causas que pueden estar motivando esto. Muchos hombres que dicen: me casé con una mujer que parece gotera continua. Ni siquiera es tiempo de lluvia y parece una gotera continua. Entre otras muchas cosas. Las mujeres se separan y dicen: este hombre es un ogro, este hombre es machista, X, Y, Z. Cada uno de ellos cree que tiene una justificación para deshacer, para aproximarse, para reventar el voto hecho ante el Señor de una manera simple. Pero cada uno de ellos está confirmado en su corazón, está convencido en su corazón de que tiene la razón para hacerlo. Mas mi trabajo en esta mañana es mostrar, en primer lugar, no que nunca hay una razón para separación, no es eso lo que estoy diciendo, sino que no se debe buscar en primer lugar una separación de buenas a primeras o un juicio a priori, sino que debe buscarse siempre y principalmente la restauración y la reconciliación en un matrimonio cristiano. Incluso en un matrimonio no cristiano también debería ser así, pero gente que no tiene por patrón y estándar las Escrituras, uno no podría esperar de más. Pero gente que profesa fe cristiana, uno debería esperar que ese voto sea tomado en consideración conforme a la ley del Señor. Entonces, en primer lugar, como hemos dicho, el voto, siendo entendido como un compromiso responsable ante Dios, como un pacto marital, debe venir a nuestra mente nuevamente. Para que cuando haya una discusión, para que cuando haya momentos de dificultad, de angustia en el matrimonio, que los habrá porque la Escritura dice que hay aflicción de la carne en el matrimonio, no es lo primero que debemos pensar en: bueno, es una opción separarme. Bueno, es una opción romper este matrimonio, o el divorcio siempre fue una opción. El as bajo la manga. Bueno, si no funciona, nos separamos. Hay gente que se acerca al matrimonio de esta manera. Si no nos funciona, nos separamos. Es una idea sentimental, una idea pragmática, una idea de cualquier otra índole, excepto una idea bíblica. No lo es. No lo es. E incluso cuando hay razón bíblica para romper un matrimonio, no debería ser con un corazón de agrado, de risa o de gozo al hacerlo, porque estamos atentando contra una institución del Señor. Volvamos al concepto bíblico del matrimonio como un pacto marital, un compromiso responsable hecho ante la presencia de Dios, un voto hecho ante Dios.
Y esto nos ayudará con todas las demás áreas del matrimonio, las cuales, por supuesto, son difíciles porque somos pecadores. Esto es el primer punto, 3.1. Vamos ahora al 3.2 o segundo punto de la tercera disciplina. Ya se me perdió aquí Aquí. 3.2. La fidelidad marital. La fidelidad marital. Parecerá muy obvio lo que por supuesto en este punto ha de tratarse, pero debido a la época tan altamente sexualizada y sensual en la que vivimos, es necesario recordar que la fidelidad es una de las características que más amerita en la piedad de un matrimonio y que los hombres cristianos debemos disciplinarnos constantemente para ello. Cuando Pablo escribió a Timoteo diciendo disciplínate para la piedad, ejercítate en la piedad, lo que estaba evocando con la idea detrás del vocablo para disciplínate, ejercítate, es como cuando alguien está entrenando muy fuertemente para participar, en las Olimpiadas. Valga el paréntesis de que estamos en fecha de Olimpiadas también en París y que lo que ha sucedido es blasfemo y horrendo en la apertura de las Olimpiadas. Y ni yo ni mi familia, que antes ya no lo veíamos, ahora menos, vamos a prestar nuestro tiempo para observar algo que de boca y de frente blasfema contra el Señor por la porquería que han mostrado televisiva y mundialmente contra nuestro Señor, blasfemando contra la Santa Cena, entre otras cosas. Cierro ese paréntesis. El punto es que precisamente estas cosas nos muestran qué es lo que está aconteciendo en el mundo. El movimiento multicolor, el lobby del abecedario, entre otras muchas personas, tienen en su pensamiento que no se debe entrenar para la piedad. Pero el creyente, el cristiano, debe entender que si necesita poner en práctica la piedad, debe entrenarse para la piedad, debe disciplinarse para la piedad. Eso indica precisamente dos cosas, a saber, primero, hay debilidad en el ser humano. Si dejamos nuestro corazón a rienda de nuestros propios deseos, no es lo bueno lo que va a ocurrir. Todavía hay vestigios del mal en nosotros. Todavía estamos en un cuerpo de muerte que no ha sido glorificado, como dice Pablo a los Romanos en el capítulo 7. Entonces, por supuesto, en segundo lugar, amerita un creyente el esfuerzo, el tiempo necesario de moldear sus pensamientos, sus actos, para poder andar en la disciplina de la piedad, en la fidelidad. El hombre que quiere ser fiel a su esposa debe disciplinarse constantemente para ello. Hermanos, en el tiempo en el que vivimos, las jovencitas básicamente no se quieren vestir. Es sumamente fácil la forma en la que las jovencitas de hoy se entregan para las relaciones sexuales ilícitas. Hay mujeres que ni siquiera les importa que un hombre esté casado al meterse con ellos. Y ellos van perdiendo cada vez más sensibilidad en su mente, su visión, lo que escuchan, el cómo se dan a hablar. Y van perdiendo entonces, así como un hombre que deja de ir al gimnasio, va perdiendo forma, va perdiendo fuerza. Lo mismo pasa con el hombre que deja de disciplinarse para la piedad. Esta piedad, la fidelidad, comienza a perder su forma. Comienza a perder su fortaleza. Y aún los hombres más puros pueden caer en infidelidad si abandonan aquello que les fortalece la piedad. Nosotros pudiéramos ver muchos de estos ejemplos en las Escrituras. Mencionaba nuestro hermano en la oración el caso de David. David, hombre denominado por el Señor con un corazón conforme al corazón de Jehová. Y la locura que cometió tan grave y grande de acostarse con la mujer de su prójimo, embarazarla incluso. Y Dios, por supuesto, trajo un severo castigo a David. Pero vemos ahí a un hombre conforme al corazón de Jehová que en su ociosidad terminó pecando contra el Señor. Pudiéramos hablar del hombre más sabio del mundo. ¿Quién? Salomón. Al menos de su época y su tiempo.
Salomón, el hombre más sabio del mundo, cayó en la necedad de tener un montón de mujeres. El hombre más sabio del mundo. Sansón, el hombre más fuerte del mundo, arrastrado ¿por qué? Por concupiscencias pasionales, por diversas lujurias y codicias sexuales. A tal suerte que entregó el secreto de su nazareato para entonces ser luego conquistado por sus propios enemigos, que luego de haber perdido la visión espiritualmente, digamos como una especie de ironía, el enemigo le arranca los ojos físicamente. Y murió, por supuesto, aunque rescatado por Dios en último momento, le dio las fuerzas para acabar con sus enemigos. Murió sepultado, sin ojos, sin honra, en medio de sus enemigos. ¿Qué es lo que pueden mostrarnos cada uno de estos casos? Que podemos tener el corazón conforme al corazón del Señor, que podemos tener sabiduría, que podemos tener muchísima fuerza, y aún así podemos llegar a pecar de esta manera. Y traer sobre nuestras vidas las consecuencias de traer este pecado a nuestra alma. Por ende, es necesario que haya una disciplina personal, que el hombre pueda disciplinarse para la fidelidad. Cada una de las cosas mencionadas bíblicamente, por supuesto, deberían haber sido frenadas por un hombre que supiera lo que era la santidad y la fidelidad. Un hombre que se hubiese disciplinado a sí mismo para respetar al Señor respecto al pacto marital. No sucedió porque como hombres solemos confiar mucho en nuestras propias habilidades. No es para tanto. No va a pasar nada. No, yo estoy fuerte. No, mi matrimonio todo va bien. No, yo amo a mi esposa. Ningún hombre puede pensar que jamás tiene la oportunidad de pecar contra el Señor. Es el orgullo lo que en muchas ocasiones también ha llevado a los hombres a este grave pecado de la infidelidad. Y entonces, ¿qué debió haber sucedido? Haberse frenado para ello. ¿Cómo se frena? Pues atendiendo a aquellas disciplinas espirituales que fortalecen la piedad de la fidelidad en el alma de un hombre. Si hay una de las cosas que más facilita la infidelidad en un matrimonio cristiano, digo porque el matrimonio no cristiano por supuesto es rienda suelta al pecado, pero digo, se supone que en el matrimonio cristiano uno pelea contra el pecado, y una de las cosas que más facilita la infidelidad dentro del matrimonio cristiano es propiamente que los hombres abandonen los medios de gracia y santificación. Cuando el hombre abandona la oración, cuando el hombre abandona la lectura de las Escrituras, la meditación de las Escrituras, la coinonía con los hermanos, en la cual uno encuentra reprensión, supervisión, etc. Cada vez que uno abandona estos medios que Dios ha colocado, la Santa Cena, etc., uno se va aproximando cada vez más a la frialdad en el corazón. Se hace uno mucho más susceptible a ser arrastrado por las concupiscencias del corazón. Hay vestigios del viejo hombre aún en nosotros. Pero cuando uno como hombre se disciplina para la piedad, no importará incluso cuán insistente pueda ser una mujer. Es decir, no solamente va a poder reprimir sus concupiscencias, sino que incluso una mujer, aunque fuese insistente, el hombre fiel va a poder respetar a Dios y a su esposa y podrá rechazarlo claramente. Pero si está frívolo en los medios de gracia, si está apartado de la comunión con el Señor o con los hermanos, que muchas veces son como el último lindero, el último, ¡epa! ¿Para dónde vas? Sencillo y llanamente, el hombre se le hace más fácil pecar. Y digo esto del hombre principalmente porque estamos hablando del esposo, ¿no? Pero esto por supuesto influye, como cualquiera de nosotros puede darse cuenta, tanto en mujeres como en hombres, por igual. Hace falta solamente tener un corazón pecador para nosotros poder pecar. Éxodo capítulo 20, versículo 14, el Señor dice, no cometerás adulterio. También dice Hebreos 13, 4, sé el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. También asevera en Malaquías capítulo 2,
versículos 13 y 14, y esta cosa hacen, cubren el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda, ni la acepta con agrado de su mano. Y ustedes dicen, ¿por qué es así? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. La infidelidad, por supuesto, daña el matrimonio, rompe el matrimonio. Dios ha mostrado su voluntad diciendo que el hombre debe unirse a su mujer y amarla como a sí mismo, amarla como a su propio cuerpo. Y si él quiere hacer eso y no caer en la infidelidad, debe permanecer disciplinándose a sí mismo, porque Dios aborrece el divorcio, Dios aborrece la infidelidad, Dios aborrece todo aquello que lleva a la fractura del matrimonio. Cuando nosotros observamos que la disposición de Dios es precisamente esta, deberíamos entonces tener siempre el temor de que Dios nos guarde de la infidelidad. Debería esto entonces llevarnos, impulsarnos a la disciplina constante de nuestra propia vida, la disciplina de nuestros pensamientos, la disciplina de nuestra mirada. ¿Qué es lo que miro yo? ¿Qué estás mirando, hombre, en tu teléfono, en las redes sociales? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué dejas entrar en tus oídos? ¿Con quién estás conversando? ¿De qué estás conversando? Tener un análisis constante, consciente, acerca de hacia dónde se dirigen mis pasos si yo sigo ese camino. ¿Me lleva a la infidelidad? ¿Me lleva a romper mi matrimonio? Cuando estas cosas no se toman en consideración, por supuesto, termina sucediendo lo inevitable. No es que no hayan otros factores que tomar en consideración, hermanos, sino que como a hombres hablo, siendo yo mismo un hombre en medio de ello, que estas cosas están como depredadores a nuestro alrededor. Depredadores. No tenemos un llamado de ser ermitaños en este mundo, de irnos a vivir en una montaña con nuestra esposa y ya, claro que no. Sé que algunos de nosotros, de repente en algunos contextos nos fascinaría hacerlo. Conozco varios. Pero no es el llamado que Dios nos ha hecho. Para ser, por ejemplo, sal y luz como hombres en este tiempo, vamos a tener que enfrentar un montón de cosas. Y en vez de mirar con agrado la infidelidad, en vez de buscar siempre estar siguiendo aquello que sugiere o conduce a la infidelidad, al rompimiento del matrimonio, debemos luchar abiertamente contra la idea de la infidelidad. Hay muchos hombres que siguen, por ejemplo, mujeres en redes sociales que son completamente lujuriosas, lascivas. Voy a hacer un paréntesis también breve en este contexto. Hay una ola ahorita de, ¿sabe que son modas, no? Que se presentan en las redes sociales? Una jovencita, no les voy a decir el nombre para que ahora los que no lo conocen no lo vayan a buscar, pero sale siempre en sus videos diciendo, ahora le voy a hacer a mi novio tal esta comida, ahora voy a hacer a mi novio tal esta comida, ¿no? Súper, pero súper extasiados, sobre todo los jóvenes, porque es una jovencita, que ven los videos, porque ella está haciéndole comida a su novio. Son novios, por cierto, viven juntos, no están casados. Y entre ellos entonces he visto publicaciones de páginas, entre comillas, cristianas, diciendo, lo que un hombre quiere es, pim, ponen este nombre, pero cristiana. No, eso no es lo que un hombre cristiano quiere. No quiere vivir con una muchacha como viviendo como marido y mujer, llamándose novio, solamente porque le cocina. Por supuesto que una mujer hacendosa en el hogar es una mujer buena. La Escritura misma lo dice. Pero estamos completamente desvirtuando la idea del verdadero matrimonio. Además de que esta jovencita es extremadamente sensual. La mayoría de los videos salen casi mostrando todo su cuerpo. Es obvio las razones por las cuales lo está haciendo. No son para la gloria de Dios. Pero hay un montón de jóvenes que profesan fe cristiana diciendo, ¿cómo me gustaría una muchacha así? Solo que sea cristiana. Claro, poner la cereza al pastel, un montón de bosta. Perdóneme la expresión. Pero eso es lo que está sucediendo. Nosotros no podemos permitir este entendimiento pululando en medio nuestro. Cierro el paréntesis. Observar estas cosas. Varón, ¿qué estás siguiendo en tus redes sociales? Incluso cuando uno tiene la disciplina de buscar constantemente regular las redes sociales, no estoy en contra de las redes sociales, yo tengo 2 redes sociales y me parece que es suficiente con eso.
Las redes sociales son una ventana directa a la lujuria de los ojos, al deseo de los ojos, de los cuales Dios dice en su palabra, el apóstol Juan dice, esa codicia de los ojos no procede del Padre, sino del mundo. Y las redes sociales facilitan esto. ¿Qué debe hacer un hombre que quiere respetar su casa, su hogar, su esposa? Debe regular su red social o desaparecerla, eliminarla. Ya regulando la red social, uno se encuentra con mucha porquería, siendo que uno lo regula. Imagínate los hombres que son descuidados. No pasa nada. No, yo sigo una amiga aquí en el Facebook que monta su reel del gimnasio. Está haciendo sus rutinas del gimnasio con una licra que llega hasta el alma. Haciendo movimientos que evidentemente les quedan aquí tatuados en la conciencia. ¿No se dan cuenta cómo están atentando al corazón de ustedes mismos al no poner freno a sus ojos? ¿No les va a guiar esto a demeritar a su esposa? ¿En algún momento facilitar la infidelidad? Lo mismo pasa, por supuesto, en la calle. Pero es mucho más fácil cuando en un botón de distancia usted tiene las razones por las que su corazón puede deslizarse hacia la infidelidad. El hombre, si quiere honrar el pacto con Dios, si quiere honrar el matrimonio con su esposa, debe buscar la fidelidad en sus ojos, como Job. Job dijo en el contexto cuando estaba hablando con sus amigos, hice un pacto con mis ojos de no tomar, de no mirar para tomar, quiere decir a una doncella. Es decir, estaba diciendo, no voy a dar mis ojos a ninguna que pase por allí para entonces ser desleal a mi esposa. Increíble, porque la esposa, si uno ve los primeros pasajes, ¿verdad? Hay algunas hermanas que dicen, sí. Porque la fidelidad debe procurarse incluso cuando quizá no estamos siendo correspondidos de la misma manera. Nosotros deberíamos poder, con la guianza del Señor, con la fuerza del Espíritu Santo habitando en nosotros, deberíamos poder ganar la confianza de nuestra esposa. De tal suerte que nuestra mirada, nuestras palabras, nuestras salidas, cualquier cosa que nosotros hagamos, pensamos o digamos, pueda generar en ella cierta confianza de que mi esposo teme al Señor. No solamente me ama, mi esposo teme al Señor. Y por temor al Señor va a andar en el camino de la fidelidad. A pesar de que, como hemos dicho, ningún hombre está exento de pecar contra Dios, todas estas disciplinas uno debe someterlas a nuestra alma o someter nuestra alma a estas disciplinas para que no produzca en nosotros la facilidad al desliz y terminemos rompiendo el matrimonio. En tercer lugar, en esta tercera disciplina, o 3.3, creo que en este punto hay que considerar varias cosas. 3.3, la comunicación. Perdón, no les dije cuál era el título del punto. La comunicación. Nosotros creemos por la palabra del Señor que la comunicación marital es sumamente importante, vital, fundamental. ¿Por qué? Nosotros vemos que Cristo lo ha hecho. Cristo se comunica con su iglesia y escucha las oraciones de su iglesia, que son peticiones, son conversaciones de su esposa hacia Él. Nos ha hablado a través de la palabra del Señor. Por eso le decimos palabra del Señor, es su palabra. El Espíritu de Cristo estaba en los profetas, nos habla. Los apóstoles de Cristo nos hablan de parte de Cristo. Cristo en los evangelios pues nos habló. Tenemos las palabras de Cristo para la iglesia, las tenemos allí para nosotros. Él se comunica con nosotros. Así que la idea de la comunicación es central para el desarrollo de un buen matrimonio. ¿Cómo sabemos como iglesia qué debemos hacer en nuestra estancia en este mundo? Porque Cristo nos dice qué hacer. Es la razón por la cual nosotros podemos hacer algo y decir, está bien hecho. ¿Por qué? Porque Cristo nos dijo que así está bien hecho. Es también la forma de decir, nos hemos desviado del camino. ¿Por qué? Cristo, nuestra cabeza, nos ha dicho que por ese camino no es. Así que en algún punto perdimos el camino. Volvamos. Como ha sucedido. Porque evidentemente no va a perder el camino Cristo. Lo perdemos nosotros que somos pecadores. Que hay vestigio del pecado aún en nosotros. Nos toca arrepentirnos y volver. Pero ahora, la idea de la comunicación es tan importante
que también ha suscitado cantidades ingentes de estadísticas respecto al matrimonio. Quisiera mencionar unas que el Dr. Hughes ha tomado en consideración, tomando en cuenta a los lectores de una popular revista en la que se le preguntaba a las mujeres lo siguiente: si usted pudiera cambiar algo de su marido, ¿qué cambiaría? Y el consenso abrumador fue que les gustaría que mejoraran su comunicación con ellas. Y en segundo lugar, les agradaría muchísimo que sus esposos les escucharan. Dos cosas. Primero, que pudieran comunicarse. Segundo, que les escucharan. ¿Por qué? Porque estas dos cosas son terriblemente malas en nosotros los hombres, hermanos. Vamos, venga, nosotros no estamos hechos para comunicarnos con nuestra esposa de la manera en la que se debería hacer. La forma en la que Cristo se comunica con nosotros, no tenemos esa forma de comunicación con nuestras esposas. Nosotros somos más de callarnos la boca e ir a hacer las cosas y listo. Y si les hicimos, no le comunicamos a nadie. Si lo sufrimos, si lo pasamos, no lo pasamos, si vimos cómo resolver, nosotros no comunicamos nada de estas cosas. Pensamos que mejor sencillamente callarnos y hacerlo, y ya. Nuestra esposa debería entender al ver terminado el acto, que te estoy demostrando mi amor con lo que hice. Ese es el pensamiento natural del hombre. Y ciertamente hay una comunicación no verbal de amor cuando uno hace algo en el bien de la esposa o por el bien de la esposa. Pero hay también la necesidad de la comunicación, de hablar. El ser humano es un ser que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y ha sido dotado con la capacidad de razonar y de comunicarse. Aún los animales, aunque no tienen el razonamiento que tenemos nosotros, tienen muchos de ellos la capacidad de comunicarse. Y es para ellos instintivamente algo demasiado funcional y necesario para el orden social, dentro incluso de los gremios animales. Ahora, nosotros no somos como los animales. Pero lo que estamos diciendo es que incluso dentro del gremio social humano es necesaria la comunicación. ¿Y cuál es la célula más básica de la sociedad humana? El matrimonio. Si entonces la sociedad humana necesita la comunicación entre ellos para poder desarrollar bien las cosas que en conjunto se proponen hacer, ¿cuánto más lo necesita la célula básica de la sociedad, que es el matrimonio? Necesita la comunicación. Así que comenzamos primero con el hombre en este contexto, porque nuestra predicación es principalmente dirigida ahorita hacia los hombres. El hombre debe aprender a comunicarse con su esposa. Debe aprender a comunicarse con su esposa. Hermano, no digo esto como alguien perfecto en ello. Ahí está mi esposa que está escuchando todas las cosas que yo predico por segunda vez, porque esta es la segunda predicación acerca de esto. Me disciplino a mí mismo para poder comunicar a mi esposa las cosas. A veces sencillamente pienso, no es necesario comunicar esta cosa. Luego digo, tú tienes que comunicarte. Porque pasar todo el día callado, por ejemplo, sencillamente da una idea que no es la que queremos transmitir. Para nosotros es muy fino, ¿no? Pasamos el día callado, no pasa nada. Y mientras yo no tenga a nadie diciéndome algo aquí en la pata de la oreja, pues mejor todavía, ¿no? Pero nosotros no debemos ser de esa manera, porque Cristo no se muestra a nosotros de esta manera. El hombre debe aprender a comunicarse y hablarse en los mejores términos, porque está hablando con una que, según la Escritura, debe tratarla como un vaso frágil, eliminando toda palabra áspera. De hecho, cuando el apóstol manda diciendo que eliminemos toda palabra áspera para con nuestras esposas, ¿qué es lo que está implicando allí? Que el hombre debe tener palabras para con su esposa. No deben ser ásperas, está una regulación allí. Pero por nuestra carne, me refiero a por nuestras concupiscencias carnales, generalmente no hablamos, y cuando nos hostigan para hablar, hablamos mal. Hablamos de manera obstinada, rompemos, gritamos, insultamos, o damos monosílabos, sí, no, quizá, tal vez. Y cuando estas cosas pasan, sencilla y llanamente, las esposas se trancan más, se obstinan más. Y luego nosotros, que solemos olvidar, pero así lo que sucedió, ¿y a ti qué te pasa? ¿Por qué andas así todo el día? Ella rebobinando todo lo que pasó el día de ayer como un hervidero de pasiones y concupiscencias en su corazón. Y de repente, mi amor, ¿sabrás dónde está mi desodorante? Mujer, pero te pregunté nada más por el desodorante. Si quedando podrido, pues ya está.
no nos damos cuenta que nuestra actitud también ha favorecido de alguna manera la indisposición. Yo no estoy justificando el pecado de las mujeres. Las mujeres muchas veces son histéricas, diría un conocido mío, histéricas e históricas. Utilizan la historia con histeria. Ok, cerrando ese paréntesis jocoso allí. Yo no estoy justificando el pecado de las mujeres. Estoy hablando con respecto a los hombres y nuestro deber para no facilitar el pecado de nuestras esposas, pero cada cual es, por supuesto, responsable de su pecado delante de Dios. Pero estas cosas ocurren, hermanos. Nos olvidamos de todo el menjurje y el merecumbe que forjamos el día de ayer. El día de hoy yo amanecí completamente tranquilo. Yo dejé realmente todo lo que pasó ayer en el día de ayer. Pero mi esposa está allí con un corazón amargado. ¿Por qué? Porque no le hablé bien, porque no me conduje de manera adecuada, etc. Y ella está allí rebobinando y resintiendo eso. Que es pecado hacerlo, por supuesto. Pero yo pude haber evitado que mi esposa regurgitara eso. Perdonad nuevamente la expresión. Mi deber era santificarla, no llevarla, por supuesto, a la condición en la que estuviera resintiendo el pecado. Entonces, ¿cómo debe actuar el esposo al respecto? Si Dios demanda al esposo cristiano amar a la esposa, ciertamente le está demandando también comunicarse con respeto y con amor con ella. Y que sea recíproca la comunicación, que pueda escucharla a ella. Hermano, nosotros los hombres no escuchamos. Vamos, que lo estoy diciendo con total honestidad, no escuchamos. Tenemos que disciplinarnos para escuchar. Y digo, no es que nuestro oído no tenga la capacidad, o nuestro pabellón auricular, de atrapar las ondas sonoras y nuestro cerebro interpretarlas como sonido. No me estoy refiriendo al acto físico como tal. Me refiero a prestar atención cuando nos están hablando. Eso es una lucha que constantemente el hombre que quiere agradar a Dios en ese aspecto debe tener en su corazón. Porque somos impacientes, estamos así como, mira, ve al grano, ve al punto. Ve al grano, ve al punto, porque tengo que ir a trabajar, tengo que decir otras cosas y no me puedo quedar ahorita a conversar contigo. Y entonces toda esa olla de presión que está allí esperando comunicar lo que tiene en el corazón, nosotros decimos, ve al punto, ve al grano. Y cuando tratan de ir al grano, como no tenemos nada del contexto que hay en el corazón, sí, eso, bueno, luego lo resolvemos, chao. Y después te asombras cuando llegue la noche, que bueno, pan y agua. Y no digo que eso esté bien hacerlo, insisto. Estoy hablando de lo que ocurre muy fácilmente en los matrimonios. Como hombres debemos estar dispuestos a poder escuchar y comunicarnos con nuestra esposa. Hermanos, es totalmente contradictorio que en nuestro contexto como esposos no queramos escuchar las palabras de nuestra esposa cuando nosotros, siendo hombres que pertenecemos a la iglesia del Señor, que es la esposa de Cristo, oramos esperando con confianza que Cristo, cabeza de la iglesia, escuche nuestros ruegos y oraciones. Es completamente hipócrita y contradictorio. ¿Qué debemos hacer? Arrepentirnos y cambiar. Si oramos esperando que el Señor de la iglesia, que el esposo de la iglesia escuche nuestras palabras, ¿qué debemos hacer como esposos? Escuchar las palabras de nuestra esposa. Eso no significa que necesariamente nosotros tenemos que hacer todo lo que ella diga, pero podremos tener entonces descubierto el corazón de nuestra esposa. Y eso es sumamente importante, porque qué difícil es un matrimonio cuando la esposa en su pecado ha decidido cerrar su corazón contra su esposo. Que no está bien, insisto. Pero eso hace mucho más difícil el matrimonio. Si ella pues tiene abierto el corazón como esposos, hagamos lo que Cristo hace con el corazón abierto de su iglesia. Escuchemos y comuniquémonos con nuestras esposas. En cuarto lugar, en esta tercera disciplina, el encomio. El encomio es un sinónimo de alabanza. Es decir, es una alabanza justa y buena en este contexto. No estoy diciendo con esto, permítame un breve paréntesis antes de explicar lo demás, que no se pudiera prestar para una mala interpretación de ello. No estoy diciendo, hombre, que cuando algo no te gusta, tú estás obligado a decir que te gusta para encomiarla o alabarla.
porque la mentira es aborrecible delante del Señor. Así que esta no es una invitación a mentir, no es una invitación a que te veas forzado a decir me gusta cuando no me gusta algo. Pero ciertamente es una invitación a que consideremos cuán necesario es el encomio dentro del matrimonio. En cierto sentido, entonces, es necesario que vayas buscando razones que sí gusten para que las expreses. Digamos que esto va, de alguna manera, enlazado al punto anterior. Dado que somos muy poco comunicativos como hombres, somos también muy poco felicitadores. No encomiamos, no alabamos. Cuando vemos que algo está bien, bueno, se hizo como debía, listo, para mí eso es suficiente. Lo llevamos en la sangre, básicamente. Como hombres no solemos felicitar, no solemos encomiar, no solemos alabar. Pero estas cosas no son necesariamente buenas. Ahora uno piensa, por ejemplo, bueno, el mundo en el que vivimos es un mundo tan malo que uno necesita ser firme, necesita ser duro porque hay mucha porquería afuera, hay mucha maldad. Sí. Tu dureza, tu muralla debe ser precisamente para evitar que cualquiera de estas cosas penetren al hogar. Pero dentro del hogar debe ser un hombre que pueda encomiar, que pueda alabar, sobre todo a la esposa. Cerrado el paréntesis. Es la razón por la cual es necesario tener una mejor comunicación también. Porque amar a la esposa conlleva exaltar sus virtudes, alabar sus bondades, poder aplaudir sus logros. Cuando no hay de ninguna manera una incitación de nuestro corazón a ver con agrado algo que haya hecho, tenemos que disciplinarnos para hacerlo. Usted dirá, bueno, yo he pecado mucho con respecto a eso y que te vas a quedar así. ¿Qué debes hacer? Arrepentirte y cambiar. Comenzar a mirar con otros ojos lo que tu esposa hace. Insisto, que no vaya contra la ley de Dios. No estás aquí obligado a mentir o a encomiar algo que va contra la ley de Dios. Ah, tu esposa te grita y tú, felicidades, eres una esposa. Bueno, hay algunos que lo hacen, pero lo hacen por, tú sabes, ¿no? Por echarle más leña al fuego. Nunca encomian, nunca alaban, pero entonces sucede algo como así. No, te felicito. Finísimo que te estás portando. Nunca felicitan de verdad, pero sucede algo así, entonces con sarcasmo lo hacen, por favor. Nos reímos, pero eso pasa. Y eso es malo, eso es pecado delante del Señor. Tenemos que eliminar eso porque eso está denigrando, erosionando el matrimonio. Lo erosiona. Rompe la base del matrimonio, que es el amor. Lo erosiona, lo va resquebrajando. Y por más que uno pudiera decir que, por ejemplo, el Señor no necesita absolutamente nada, por ejemplo, o incluso tomar esa consideración para uno con los hombres. Bueno, yo no necesito que a mí me estén alabando nada. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer y ni las gracias me den, no importa. Pero tú no eres tu esposa. En el sentido de que tu esposa sí necesita esto. Tu esposa necesita tu mirada, tu esposa necesita tu atención, tu esposa necesita que puedas mirar y decir, oye, quedó bonito. Haz el esfuerzo de articular las palabras, quedó bonito. Trata de encontrar el valor por estas cosas para poder expresarlas. Hermanos, lo digo con total honestidad, somos muy difíciles para hacer esto. Y hombre que se respete va a poder decir, es verdad, me es difícil. Tengo que luchar muchas veces y disciplinarme a mí mismo para encontrar y decir, qué bueno es esto, qué bonito es esto. Y alabar a las esposas. Peores son los hombres que no solamente no alaban en la casa, sino que afuera incluso insultan o menosprecian a su esposa. Eso es aún peor. Malponer a la esposa fuera es aún peor. Encuentra palabras de alabanza para con tu esposa. ¿Por qué? Porque las Escrituras nos muestran que debe ser así. El libro de los libros dentro de la Biblia, para con el matrimonio, el Cantar de los Cantares, nos muestra en una especie de parábola de Cristo y la iglesia, como ha entendido toda la teología cristiana en primer lugar, con respecto al Cantar de los Cantares, y por supuesto en segundo lugar, y evidentemente de una manera tácita, el esposo y la esposa en cualquier matrimonio, nos muestra esto. Escuche lo que dice aquí. Permítame leer el capítulo 4, versículos 7 y luego del 9 al 11. Dice, toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha.
Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejor es que el vino, tus amores, y el olor de tus ungüentos, que todas las especias aromáticas. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa. Miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Hermanos, por más que uno pudiese decir, bueno, hermano, yo le voy a ser sincero, a mí no me gusta el olor del Líbano. Y a mí la miel, pues me pone blandito. Y la leche, soy intolerante a la lactosa. ¿Qué quiere que le diga? Hermano, entienda la idea principal del pasaje. Para ellos, en su contexto, estas son cosas tan valiosas, pero tan valiosas. ¿Recuerda la expresión cuando Dios hablaba acerca de la tierra que le iba a dar al pueblo de Israel? Las expresiones que le decían, esta es tierra que fluye leche y miel. Para ellos en ese contexto, es decir, pues es una tierra muy buena. Es una tierra muy buena, porque son cosas que generalmente les gustaba muchísimo a ellos. Puede que hoy no te guste la leche ni la miel y el Líbano te sea un lugar en el que nunca querrías ni siquiera visitar, sobre todo quizás por cómo tratan a los cristianos ahorita. Pero el punto de todos ellos, amado hermano, ¿cuál es? Nota cómo él se enfrasca en comparar cosas que son tan buenas en su tiempo y decir, tú me eres como esto, como algo delicioso, como algo muy bueno. Al acotar que la Biblia dice, me son como especias aromáticas tus ungüentos. Hermana, no siga por ahí esa tradición cristiana que anda por ahí, que no la voy a mencionar para que no se ofendan nuestros hermanitos, en lo que no solamente no le permiten afeitarse a las mujeres, sino que echarse un ungüento, una colonia, le es como casi pecado. No, hermana, no siga esa tradición. La mujer cristiana puede prepararse para su marido. De hecho, la palabra del Señor lo dice. ¿Y qué tiene entonces que hacer el marido? Decir, eso huele rico. Es un principio que está allí, pues. Puede aplicarlo de la manera más noble y permisible por Dios posible en el matrimonio. El punto es el mismo. La alabanza que hay allí. El encomio que hay de parte del esposo hacia la esposa. Pero esas eran grandes alabanzas para la esposa. ¿Cuál era el objetivo? Exaltar a la esposa por ese gran amor y afecto que tiene el esposo. ¿Y no está ese libro lleno también de estas menciones, el libro del Cantar de los Cantares, para enseñarnos sobre la dulzura que ha de haber en el amor marital, la expresión de encomio y de alabanza que tiene que haber allí? Al menos un buen ejemplo podemos tomar al mirar la alabanza con la que el esposo mira a la esposa. Debe verlo como un compromiso. Tengo el compromiso, tengo que disciplinarme para ello. No, hermano, no siga la vieja confiable del mundo. Yo voy a esperar a que me nazca. No esperes que te nazca. Disciplínate para ello. Comienza a decir, yo tengo que hacer esto. ¿Es correcto? ¿Es bíblico? ¿Es provechoso? Debo disciplinarme para esto. Lucha contra tu carne, lucha contra tus concupiscencias para someter tu vida a aprender a alabar a tu esposa, a encomiar en lo que puedes y debes encomiar a tu esposa. Miren, no siempre es muy común, por ejemplo, es que es la forma como generalmente nosotros también funcionamos y pretendemos hacerlo así, pero es pecaminoso. Nosotros salimos a trabajar y no esperamos que nos dijeran, por ejemplo, cuando llegamos cansados o algo, gracias por todo lo que haces por esta familia, y nos tranquen un beso. Nosotros no esperamos eso, pero si sucede, ¿cómo nos vamos a sentir? Le hablo a los hombres. Nosotros no esperamos agradecimiento por lo que hacemos. En ese aspecto somos sumamente pragmáticos y dogmáticos. Vamos a trabajar porque es lo que un hombre hace. A llorar para el valle. Si usted va a llorar, llora por allá solito, que nadie lo vea. ¿No es eso lo que decimos? Y trabajamos, nos rompemos el lomo, nos desbaratamos las manos, etc. Llegamos al hogar bien limpio, con la cara lavada, todo bien. ¿Y la comida, mujer? No esperamos una gracia por lo que estamos haciendo. Y de repente quizá tampoco vamos a pretender darle las gracias al trabajo que la mujer tiene en virtud de hacer crecer nuestro hogar también. Entonces no nos acostumbramos a dar las gracias por la comida, por el servicio a los hijos. ¿Me explico? Por cuestiones que son valiosas dentro del matrimonio o dentro del hogar. ¿Qué deberíamos aprender a hacer? Alabar y agradecer. Alabar y agradecer.
porque eso es bueno, eso da mucho provecho. Quizá por nuestra caída y nuestro pecado, nosotros decimos, no, yo no necesito nada de eso. Pero tú sabes muy bien que si tu esposa te dice, gracias por todo lo que estás haciendo por nuestra familia, tú podrás ser como una concha por fuera, pero yo sé que lo que está por dentro, que es suavecito, va a ser, uy. Tú y yo sabemos que eso nos va a dar un alivio en el corazón, que eso nos va a gustar. Pues ve tú y haz lo mismo, como le dijo el Señor a aquel joven. Ve tú y haz lo mismo. Aunque no lo hicieran contigo, ve tú y haz lo mismo. Sienta tú la referencia. En quinto lugar, en esta tercera disciplina, la deferencia. No la diferencia, de eso tenemos bastante. Vamos a añadir un poco más de deferencia. O yo le he dicho, titulado en este contexto, la preferencia. Mejor. Porque en nuestro contexto suele hablarse más de preferencia que de deferencia, pero el término adecuado es deferencia en este aspecto. Igual conlleva la preferencia. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Y qué tiene que ver con nuestro matrimonio respecto a estos asuntos? Pues que el esposo cristiano debe ser capaz de privarse a sí mismo de algo que le guste a él para dar lugar a lo que le guste a ella. Paréntesis necesario nuevamente. En lo que no va contra la ley de Jehová. El hombre no está llamado a complacer y a tener preferencia por caprichos o por pecaminosidades que algún corazón medio desviado de la esposa tenga respecto a algún asunto. Cierro el paréntesis. Si ha sido llamado a santificar, evidentemente no está siendo llamado a complacer caprichos. Pero, habiendo dicho esto, el esposo cristiano debe ser capaz de privarse a sí mismo de algo que le pueda gustar a él personalmente, para entonces dar lugar a ella. Eso tiene mucho que ver con la primera disciplina, el amor abnegado, el amor sacrificial. El significado de abnegación. Me niego a mí mismo. Me sacrifico a mí mismo. La mejor comida, la mejor ropa, lo mejor de todo lo que pueda hallar para este lado. Es muy probable que tu esposa diga no para ti y tú vas a tener que decir no para ti. Y ahí vas a entender por qué el profesor Girafales y doña Florinda hacían lo que hacían en la entrada. Pase usted, no, después de usted. Obviamente no estoy hablando de algo que constantemente debe suceder de tal manera que el gusto del esposo quede completamente eliminado o el placer personal juicioso, justo, se ha quitado de en medio. Claro que no. Porque la Escritura dice, por ejemplo, que es lícito para el hombre gozar del fruto de la labor de sus manos. Así que algún goce y disfrute debe tener de la labor de sus manos. Pero lo que estamos diciendo es que cuando él se aproxima para el placer, para la complacencia, no debe pensar primero en sí mismo. Ese es el punto. Si el esposo es egoísta o egocéntrico, va a pensar primero en sí mismo y va a dirigir la complacencia hacia sí mismo. Pero si el esposo piensa en la esposa como Cristo ha pensado en la iglesia, que no quiso la vida eterna para sí solo, que no quiso la gloria eterna para sí solo, sino que la quiso para su esposa, y cargó incluso todo lo que merecía la esposa sobre sus propios hombros para darle a ella preeminencia y gloria, ciertamente el esposo debe amar a la esposa de esa misma manera. Negarse a sí mismo para poder dar un agrado a su esposa. Hay hombres que lamentablemente siempre prefieren agradarse a sí mismos antes que a su esposa. Lo mejor para ellos y para sus esposas no toman en consideración esto. Se complacen a sí mismos en cuanto a comidas, ropas, salidas, recreaciones, etc. Y la esposa, por supuesto, rara vez ven que ellos se priven a ellos mismos para que tome alguna preferencia por la esposa. Amado hermano, sé que lo que estoy diciendo es una doble hojilla. Y que al salir de aquí algunas de las esposas puede que no hagan el uso sabio de lo que estoy diciendo aquí. Y que en vez de ser de santificación para los esposos se vuelvan una gotera continua usando la palabra de Jehová. Pero debes saber, amado hermano, que lo que está escrito en la palabra es para nuestra corrección. Nosotros debemos aprender a amar a nuestra esposa como Cristo ama a la iglesia.
Mira lo que Cristo ha hecho. Estamos llamados a amar a nuestra esposa como Cristo ha amado a la suya. ¿Y cómo la amó? Dándole gloria, dándole alabanza, dándole todo aquello incluso que ni siquiera se merecía. Imagínese usted. Dándole la preferencia a ella. Tendrá que haber entonces ocasiones donde la preferencia nuestra se inclinará a favor de lo que la esposa quiere, sin que esto signifique que sea algo pecaminoso. Vuelvo a acotar. Allí va a mostrar realmente si nosotros tenemos un corazón que quiere, en la medida en lo que es posible y es justo, complacer a nuestras esposas. El doctor Hughes menciona sobre esto diciendo, debemos amar a nuestra esposa. Si usted ama a su esposa, debe haber ocasiones en que usted se olvide de usted mismo, se olvide de su deporte preferido, se olvide de cualquier otra cosa porque aprecia los intereses de ella y porque simplemente la ama y coloca esos intereses por encima de usted mismo. Se nota de qué se está hablando. Ahora no está diciendo que, por ejemplo, usted diga, bueno, la palabra de Dios dice esto, pero como yo la prefiero a ella, voy a hacer lo que ella dice en contra o en detrimento de lo que la palabra de Dios dice. No, hermano, no es eso lo que estoy diciendo. Eso no es lo que estoy diciendo. Sino que la maldad del hombre es tal, nuestra dureza como esposos es tal, que no estamos buscando generalmente la preferencia o en deferencia de nuestra esposa. Nuestra carne lleva a centrarnos en nosotros mismos. Eso es egoísmo. Es lo contrario a un amor abnegado, un amor sacrificial. Eso es egocentrismo. Nosotros debemos buscar, por supuesto, lo mejor para nuestra esposa. Y en la medida en la que tengamos oportunidad, tener preferencia por ella. Piensa en lo que Cristo ha hecho por ti, hermano. Tú ibas rumbo al infierno. Ibas rumbo a la destitución de la gloria de manera justa. Y Dios en Cristo ha alado tu conciencia y te ha traído a ser heredero de las más gloriosas y eternas promesas. Y para que eso fuera posible, Cristo se negó a sí mismo. Para poder darte la gloria, se despojó Él de la gloria. Para poder darse la vida eterna, darte a ti la vida eterna, se despojó de la vida dándose a la muerte. Todas estas cosas deben entrar en nuestro corazón para entonces dar forma a la disciplina de nuestro amor. Y por último, el punto número 6 de esta tercera disciplina. Amar a nuestras esposas entendiendo que son una sola carne con nosotros. El amor a nuestra esposa requiere necesariamente tiempo para el romance. Tiempo para el romance. Es legítimo preguntar en este contexto, hermano. ¿Hace cuánto tiempo no le escribes a tu esposa una nota cariñosa, por ejemplo, en el refrigerador? Te amo, mi amor. Digo, en el refrigerador hay gente que no le gusta pegarla en los refrigeradores. Yo soy uno de ellos. Pero ¿hace cuánto tiempo no le escribes algo, un poema? ¿No le dedicas una canción? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? ¿Cuándo fue la última vez que pudiste decirle que la amas o que la deseas? Todas estas cosas forman parte normal, natural del romance del matrimonio. ¿Hace cuánto no le regalas una rosa o una sencilla flor? Decía hace poco cuando estaba hablando acerca de este punto, en una conferencia sobre las disciplinas del hombre piadoso, decía que yo tengo un recordatorio andante. Digo, no es que no lo hiciera antes de ella, antes de mi hija, pero luego que nació mi hija es un recordatorio andante. Mi hija y yo vamos en la calle, ve una florecita y dice, papá, una flor. Yo digo a ella mi florecita. Toma, mi amor, una florecita. Y otra para mi mamá. Claro que sí, otra para mi mamá. Ahora es imposible que no vea una flor y arrancarla, porque es algo bueno que me obliga a recordar que estos detalles son provechosos. Sencillos pero provechosos. ¿Qué tanto nos puede quitar tomar una flor y darlo a la esposa, por ejemplo? ¿Qué nos puede quitar eso? Pero ¿qué requiere para hacerlo? Atención, esfuerzo, disciplina. Si uno ni siquiera se quiere encaminar a ello, uno no puede tener, por supuesto, esta disciplina.
Pero ¿qué pasa? Cuando uno lee el libro del Cantar de los Cantares, si hay algo que siempre llama la atención en este libro en particular, es el profundo sentido de romance y apego que tienen los esposos durante los pasajes del libro. Y aunque estamos en horario todo usuario, hay cosas que no se pueden mencionar, que sí se podían mencionar en la conferencia de hombres. Uno puede notar claramente en las páginas de la Escritura la angustia. La angustia es casi palpable. Cuando uno va leyendo y uno lee como se debería leer esas páginas, casi uno palpa la angustia que hay cuando entre ellos dos sucede la separación. El que ha leído todo el libro se da cuenta de ello. Hay una separación que ocurre allí. Y entonces va el esposo y toca la puerta y quiere entrar para con la esposa, y la esposa se para así toda rápida. Quiero ir con mi esposo, y cuando va a abrir el cerrojo se le vuelve como mirra y no lo puede abrir, se le resbala y escucha que se está yendo y dice no. Y cuando logra abrir ya no lo ve y sale desaforada por allí. Princesas de Jerusalén, os conjuro, si han visto a mi amado, ¿dónde está? Díganme dónde se ha ido. Y luego vemos el contrapunteo, si lo queremos ver como joropo, que hay, por supuesto, de manera agradable o graciosa en el Cantar de los Cantares, de elogios de parte y parte, que manifiestan qué cosa, de una manera romántica, el deseo que el uno tiene para con el otro. Y en este contexto, miremos cómo el hombre desea a su esposa y se lo dice: eres deseable. Todas estas cosas forman parte de lo que el hombre debe tener como disciplina dentro de su matrimonio. Una de las formas más elevadas de romance es esa intimidad entre los esposos. Por lo que, por supuesto, la separación de los esposos debe siempre sentirse con angustia. Es la misma razón también por la cual el apóstol Pablo en 1 Corintios 7, hablando precisamente de la intimidad, dice: mire, si ustedes se van a separar, que sea por muy poco tiempo y dedicados sosegadamente a la oración, no sea que Satanás los tiente. Entonces, por supuesto, hay posibilidad de tentación de Satanás. Y luego vuélvanse a unir, dice Pablo, pero rápido. Pablo tiene en mente lo mismo que toda la Escritura siempre ha tenido. Este apego entre los esposos debe estar allí. Este deseo entre los esposos debe estar allí. Y cuando el esposo siente que de alguna manera su apego, su afecto, su deseo por su esposa, ese romanticismo que facilita este apego y deseo, se está obnubilando por algo, se está enfriando, se está desapareciendo, ¿qué debe hacer el esposo? Disciplinarse para tener esto. Nuevamente te digo, no esperes que te nazca. No, es que, ay, pastor, es que ya han pasado 20 años y bueno, ya yo no siento lo mismo. Tengo que esperar que me nazca. Tú tienes un mandamiento que reposa sobre tus hombros, ¿entiendes? Tú tienes un mandamiento que reposa sobre tus hombros. Miren lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 5, versículos 18 y 19. Dice: sea bendito tu manantial. Está hablando de la fuente que te da placer a ti, tu esposa. Sea bendito tu manantial y alégrate con la esposa de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus pechos te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Sí, hermano, es un mandamiento. Es un mandamiento. A veces uno tiene la mala circunstancia de que ciertas mujeres obran de manera perniciosa contra el matrimonio, negándose a sus esposos. Eso también ocurre. De hecho, es lo que más suele ocurrir. El hombre casi nunca está indispuesto. Es la mujer más frecuentemente indispuesta, ¿no? Cuando el hombre está indispuesto, mira, algo tiene que haber pasado. Se fracturó una pierna. Bueno, y no estoy tan seguro si eso también pudiera indisponerlo, ¿no? Pero el punto de ello es que no es solamente el acto en ese aspecto, sino aquel afecto y deseo que conlleva hacia ello, lo que Dios también está demandando. Mira que dice, no solamente que haya satisfacción en este aspecto, sino que dice, recréate en su amor siempre. Es un mandamiento que puedas recrearte en su amor. Es una invitación y un imperativo a que puedas hacer que el romance esté en tu matrimonio.
Hermano, modifica la idea de romance. Quita la idea hollywoodense de romance, de maripositas en el estómago, y coloca la idea bíblica de romance dentro de tu matrimonio. De afecto, de verdadero deseo y de trabajar por la construcción de un matrimonio. Es difícil porque esta es nuestra carne. Pero si tomamos nosotros como directriz lo que el mundo enseña sobre ello, listo. Cuando las maripositas en el estómago ya no estén, se acabó el matrimonio. Entonces buscará otra que tenga, entonces, que te dé maripositas en el estómago. Y eso no puede permitirse. Tú no puedes permitirte que tu matrimonio sea menguado o erosionado de esta manera. Hombre, debes recrearte en el amor de tu esposa siempre. Recrearte. Recrearte. Debes tener satisfacción en ella siempre. Vale acotar implícitamente, esto es un paréntesis. En algún momento daremos también una miniserie con respecto a la esposa. Que la esposa debe dar satisfacción a su esposo. Por eso digo, te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Permite que tu esposo pueda recrearse en ti. Nota cómo Dios manda a alegrar al hombre. Querido hermano, recréate en su amor. Debes tener deseo por ella y solamente por ella, obviamente. Así deberían ser nuestros matrimonios, es decir, al menos procurar mantener esa viva llama del amor que sabemos que el mundo está cada vez más procurando apagar. El mundo no solamente no le importa si tú te separas, va a buscar que te separes. Va a buscar que tu matrimonio se rompa. Cualquier facilidad para romper el matrimonio, el mundo la va a buscar, porque no quiere honrar a Dios. En cambio, quienes queremos honrar a Dios, tenemos el deber de avivar la llama del amor en el matrimonio. Esa de la cual el libro del Cantar de los Cantares dice: ni las muchas aguas ni los ríos podrán apagar el fuego del amor. En lo práctico, ¿qué requiere eso? Bueno, hermano, sabemos que vivimos en un país bastante difícil, recortado. Algunos de nosotros luchamos para tener comida. Pero es bueno poder tomar en consideración que salir de lo rutinario de vez en cuando para dedicarse el uno al otro, tener algún tiempo de esparcimiento. Y sé que estas cosas, hermanos, son difíciles de hacer, sobre todo, lo digo con total experiencia, tengo 3 muchachos, sobre todo cuando uno tiene hijos. Pero hay que buscar la manera. Hay que buscar una manera que sea santa, que sea piadosa, pero que pueda darse para construir y mantener esto que es tan necesario para que la llama del amor aún permanezca. Ahora, para concluir con nuestra enseñanza el día de hoy, sería adecuado considerar una sencilla tarea sobre todo lo que ha sido escuchado como esposos hasta ahora. ¿Cómo influyen en mí las cosas con las cuales a partir de la palabra de Dios he sido exhortado como esposos los 3 domingos? Esa sencilla pregunta. Porque si la palabra de Dios influye en mí, en los 3 puntos en general, en cada una de ellas ha llevado varios puntos. Si la palabra de Dios influye en mí como esposo, ¿cómo debo ahora llevar mi matrimonio como esposo? ¿Puedo practicar ahora el amor abnegado entendiendo lo que significa? ¿Puedo practicar el amor santificador entendiendo ahora lo que significa? ¿Puedo amar a mi esposa como una sola carne, como amarme a mí mismo sabiendo ahora lo que significa, como Cristo lo hizo con su iglesia? Como el Cantar de los Cantares nos enseña, por ejemplo. Es un llamado a que los hombres del Señor el día de hoy recalculemos nuestro camino para poder dirigirnos a lo que Dios nos muestra en su palabra. Porque depende principalmente de nosotros, aunque no únicamente, la esposa también, depende principalmente de nosotros la dirección que tome nuestro hogar. Que Dios nos ayude. Puestos de pie, vamos a orar para culminar. Amado Padre Celestial, te agradecemos que en tu inmensa bondad y misericordia nos hayas permitido escuchar la exposición de tu palabra hoy. Pero la exposición de ella, Señor, no puede llevarse a cabo por sí sola. Tenemos el deber delante de tu presencia de practicar lo escuchado.
Todas estas cosas, en muchas de ellas hemos fallado, probablemente en todas. Yo he fallado en todas, Señor. Y necesitamos poder reconstruir en nosotros un hombre bíblico, piadoso, que pueda llevar a cabo realmente tu palabra. Así que en primer lugar te rogamos que puedas permitirnos arrepentimiento verdadero, bíblico, para entonces poner en práctica todo lo que tú demandas en tu palabra, que podamos llevar a cabo. Señor, yo te ruego que bendigas a todos los hombres casados de esta congregación y a aquellos que quizá después, afuera en las redes, estén escuchando esta predicación. Que les bendiga si ellos deciden, se proponen, Señor, honrarte en medio de este siglo malo en el que nos ha tocado vivir. Si quieren honrar a sus esposas, amarlas como Cristo, tu Hijo, ama a la iglesia. Bendíceles, Señor. Derrama tu bendición sobre nosotros y que podamos obedecer a tu bendita y santa palabra. Y guarda nuestros matrimonios, Señor. Y que nosotros seamos los primeros en velar por el resguardo de nuestros matrimonios. Y que esta enseñanza, Señor, también influya en los corazones, tanto de los jóvenes solteros como de aquellas que son esposas y solteras también. De aquellos que no están casados puedan construir sobre la base de lo bíblico un matrimonio estable. Los hombres sabiendo qué es lo que deben hacer y las mujeres sabiendo entonces qué deben buscar en un hombre, bíblicamente hablando. Padre, te rogamos que estas cosas tú puedas clavarlas en nuestros corazones. Solemos olvidar rápidamente estas cosas, Señor. Solemos decir amén, luego salimos y nos olvidamos, como el hombre que se para delante del espejo y luego se va y olvida cómo era su rostro. Pero deseamos que nos ayudes y que con tu Espíritu Santo que has hecho morar en nosotros como promesa, puedas recordarnos qué debemos hacer como esposos. Ayúdanos, bendito Dios, que podamos tener un amor abnegado, un amor santificador y un amor que ama como a sí mismo, como a su propio cuerpo, como una sola carne, como Cristo amó a la iglesia. Estas cosas rogamos en el nombre de Cristo, a quien hemos tomado por patrón y estándar durante todas estas predicaciones respecto a este tan importante tema para nosotros. Bendícenos, Señor. Amén.